Muy buenos días, bienvenidos a tu programa Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos siempre encantados de compartir contigo la palabra de Dios y estaremos estudiando el tema beneficios y consecuencias de obedecer mi rol como padre. Ahora, ciertamente, cuando nos dicen vas a ser papá, es una impresión muy grande para cada uno y debemos de asumir que sería interesante saber qué se necesita para ser padre, pero el aprendizaje es muy complejo. Pero podemos recurrir, antes que cualquier otra cosa, al consejo de la palabra de Dios, porque es una orientación que nos va a servir siempre. Ciertamente, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, hemos venido estudiando el libro de los Proverbios en el capítulo 1, estuvimos considerando el versículo 8, hoy consideraremos también el versículo 9, para reunir todo lo que es la implicación de la bendición de cumplir nuestro rol como padre, pero también hemos de definir las consecuencias de no cumplir dicho rol. Así que veámoslo según la palabra de Dios, que a la letra dice, Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Y es que hemos considerado, a través de los dos temas anteriores en esta serie de estudios de Proverbios, hemos estado hablando de lo que es el rol de padres e hijos. Y hemos dicho que en este rol, que es muy importante, está basado mucho en lo que es la enseñanza y la corrección. La Biblia presupone que el padre va a brindar, o los padres van a brindar, estas correcciones y estas enseñanzas de manera oportuna. Por eso, cuando hace referencia al el proverbio hace referencia a que el hijo debe escuchar las correcciones del padre y no abandonar las enseñanzas de la madre, porque la Biblia presupone que será una enseñanza según el modelo bíblico. Y recordemos que en este modelo bíblico, elementos, si lo dejemos de numerar, podemos numerar 5 elementos de los que hemos venido hablando. El primero de ellos es dar amor, afecto y comprensión. El segundo es modelar la comunión con Dios, fomentando los hábitos como lectura bíblica, oración y adoración a Dios junto con otros hermanos o junto con otros creyentes de la misma fe. Hemos dicho también que es importante mantener una comunión honesta, escuchando inquietudes y sentimientos de los hijos y involucrarse en la educación de los mismos. Ahora, como último elemento también mencionamos establecer hábitos positivos y límites y reglas claras era fundamental. ¿Por qué? Porque esto nos permite una mejor comprensión y mantener el respeto. Ahora, considerando estos elementos que están presentes en el cumplir el rol de parte de Dios, debemos de ver ahora primeramente los beneficios de obedecer mi rol como padre. Número 1, el beneficio primero es honrar a Dios y su palabra. El segundo beneficio, ganar el apoyo de Dios para ejercer nuestra función o nuestro rol. El tercer beneficio, evitamos efectos negativos en nuestra salud. El cuarto beneficio, afectamos positivamente a nuestros hijos con el modelaje. Esos son los beneficios que tenemos de cumplir nuestro rol. Y consideremos también cuáles son las consecuencias de no cumplir nuestro rol. Las hemos de analizar poco a poco para entender bien cómo está establecido este rol que los padres deben desempeñar. Las consecuencias, 4 consecuencias también de no obedecer mi rol como padre, es no honramos a Dios y su palabra. No tenemos el apoyo divino para ejercer nuestro rol. Nos alcanzan los efectos internos de esta rebeldía, nuestra salud, y nos alcanzan los efectos externos de esta rebeldía, es decir, la afectación del hogar y de nuestros hijos. Hemos de considerar beneficios y consecuencias. Y
cuando consideramos beneficios, hemos de hacer una pausa porque es importante comprender el porqué del modelo bíblico, porque esto nos permite ver que sí es posible, nos permite ver que sí es práctico, que requiere elementos que no significa ser un super padre, sino que significa prácticamente poner por obra lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, veamos que el modelo divino está implícito. Como hemos dicho, los padres debemos tener la enseñanza y las oportunas correcciones para nuestros hijos. Y esta metáfora que mencionábamos de Proverbios 1, del 8 al 9, donde dice que adornarán tu cabeza como diadema y tu cuello como un collar, es donde vemos reflejado que los hijos se les debe dar la oportunidad de recibir el respeto y el favor de Dios a través de estas correcciones y de estas enseñanzas. Siendo el modelo divino, recordemos lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, en lo que refiere a los primeros puntos de los beneficios, que dijimos que eran honrar a Dios y su palabra y ganar el apoyo de Dios para ejercer nuestro rol. La Biblia nos menciona en Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley, que es la Biblia. Oye bien, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Y lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a los hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué énfasis el que hace la palabra para la educación. Y ahora lo que dice 1 Samuel 2:30, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estas palabras nos llevan a comprender que nuestro rol como padre está implícito en que estamos poniendo el énfasis en hacer tiempo para tomar la palabra de Dios, considerarla de día, de noche, meditar en ella, y luego esa palabra de Dios la estamos guardando en el corazón y testificamos a nuestros hijos del efecto de esa palabra, de lo que sentimos, de lo que recibimos de parte de Dios. Y lo hacemos cuando en todo momento, en todo tiempo, es decir, cuando anden por el camino, cuando los hijos se van a acostar, cuando los hijos se van a levantar. En la medida que ellos están pequeños, la palabra nos llama a apoyarlos y asesorarlos y enseñarles la palabra. Y esto va a cumplir otra palabra y es otro llamado a bendición. Por eso que decíamos que los puntos 1 y 2 de las bendiciones están relacionados, porque honramos a Dios y su palabra, que es el punto 1 de los beneficios, y el punto 2 es gozamos del apoyo de Dios para ejercer nuestro rol. ¿Por qué? Porque cuando estamos obedeciendo a Dios, cumpliendo nuestro rol, honramos a Dios. Y esto lleva a que se cumple esta palabra que Dios dice que Él va a honrar nuestras vidas. Él se va a encargar de honrarnos, que la palabra no regresará vacía. Entonces esa palabra que estamos compartiendo de manera continua con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro hogar, va a hacer efecto, va a dar fruto. Pero también dice que los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, buscando cumplir nuestro rol como padre, pero para ello la base la ponemos en la enseñanza bíblica, en la enseñanza de la palabra de Dios, y entonces nosotros venimos a recibir estos dos beneficios, que es honrar a Dios y su palabra y
gozar del apoyo divino. Ciertamente tú puedes recordar los casos bíblicos como a David, cuando estaba fiel en la oración, como a Daniel cuando estaba fiel en la oración, aún cuando era amenazado de muerte. Dice la palabra que Dios lo honró al salvarlo del foso de los leones. Y es que Daniel oraba 3 veces al día, y a pesar del edicto del rey, que decía que nadie tenía que invocar y que clamara a ningún otro Dios que no fuera el rey mismo, a pesar de ese edicto, Daniel, con las ventanas abiertas siempre, confió en Dios, puso su confianza en el Señor, y por cuanto honró a Dios, Dios lo honró a él al salvarlo. Tú recuerdas a José. José vivió injusticia tras injusticia, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, mantuvo su integridad. Es decir, honró a Dios en todas las circunstancias, aún las más difíciles que le sobrevinieron. ¿Y qué pasó? Finalmente, Dios lo honró al hacerlo el segundo al mando en Egipto. Tú puedes ver, la nación más poderosa conocida en aquel entonces fue el segundo al mando. Prácticamente él estaba por sobre todos aquellos que estaban ahí en Egipto, aquellos líderes. Él los estaba gobernando menos al rey, y ciertamente fue una bendición de parte de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Cumplir el rol como padre, honrar a Dios, es una bendición. Tener el apoyo y respaldo divino es otra bendición que viene como consecuencia de este modelaje que le damos a nuestros hijos, basado en lo que aprendemos, en lo que recibimos de la Biblia. ¿Cuántos padres están enfocados hoy en día en aprender a ser padres, pero no tomando en cuenta el modelo divino? Pues ciertamente habrán situaciones, habrán dificultades en las cuales, aunque podamos desear lo mejor, podremos estar un poco faltos de orientación, de sabiduría para tomar el mejor camino. Porque como hemos dicho acá en Tips y Pensamientos Bíblicos, una cosa es entender lo que está ocurriendo y otra cosa es aplicar ese entendimiento a nuestras vidas para actuar con sabiduría. Y eso es lo que da la palabra. El conocimiento, el intelecto, la inteligencia humana puede llegar a reunir información que es conocimiento, puede llegarla a procesar, a entender la situación que es entendimiento, pero la sabiduría que Dios da para ese entendimiento, elegir la mejor ruta de acción, esa sabiduría que Dios da, ciertamente no la puede dar el ser humano, porque estamos hablando de un Dios que conoce el pasado, presente y futuro, que es el Todopoderoso, que es el Omnisciente, Omnipresente. ¿Cómo puede compararse el humano a lo divino? Ciertamente, he allí una gran zanja, una gran diferencia, una gran distancia, lo humano, lo divino. Pero si consideramos los puntos 3 y 4, estos beneficios, como el cuidado de nuestra salud y nuestro estilo de vida, vamos a comprenderlos más si explicamos las consecuencias que existen al no cumplir mi rol como padre. Ciertamente, vamos a hacer este estudio a continuación con la segunda parte, consecuencias de no cumplir el rol de padres. Número 1, no honramos a Dios y su palabra. Porque ciertamente, al limitarnos a ser entendidos y no sabios, por no honrar a Dios y su palabra, el ver la causa, el efecto, el analizar esta información, pero no aplicarla, no tener la capacidad para aplicarla a nuestras vidas, es problemático, porque es como aquella persona que está haciendo algo que sabe que está afectando negativamente su cuerpo, pero no puede dejar esa práctica. Ciertamente es triste porque aunque tiene el entendimiento de que esta actividad le está dañando, no es capaz de dejar esa práctica. Y es la diferencia entre entendimiento y sabiduría que viene cuando honramos a Dios y su palabra, porque la misma palabra te da poder.
poder para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. ¿Cuántos de nosotros vivimos llenos de arrepentimiento por no haber tomado las decisiones correctas en el momento correcto? Pero ciertamente es producto de la diferencia entre entendido y sabio. Y el sabio es aquel que honra a Dios y su palabra. Ahora, otra de las consecuencias que vienen a nuestras vidas es que no tenemos el apoyo divino. ¿A qué me refiero con esto? Es que Dios crea oportunidades y Él forma diosualidades. Retomemos el caso de José. José había ido de mal en peor, vendido por sus hermanos, trabajando como esclavo, después calumniado por la esposa de Potifar, metido en la cárcel, pero siempre honrando a Dios. Entonces, cuando vino la circunstancia que 2 ministros del faraón fueron puestos en la cárcel, ¿quién estaba atendiendo la cárcel? José. Y son cosas que no son algo que podamos llamar una casualidad. Son cosas que ya son preparadas por Dios, por lo cual nos atrevemos a llamarlas diosualidades. Cosas que Dios hace y que Dios obra específicamente para bendecirnos, para beneficiarnos. El apoyo divino, por honrar a Dios y su palabra, el apoyo divino en nuestro rol como padre, es poder disfrutar de esas diosualidades, ver las oportunidades y aprovecharlas. Porque recuerda lo que dice el Salmo 23:6: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Qué bonito que la bondad y el amor te sigan, es decir, no te han alcanzado, pero va a haber un momento en que cuando parezca todo estar perdido, te van a alcanzar. Y es ahí cuando aquellos que hemos tomado la determinación de seguir a Dios, somos bendecidos por causa de su amor, su misericordia que nos alcanza y nos saca para bendecirnos. Nos permite ver esa oportunidad, nos permite aprovechar esa oportunidad. Ciertamente es una bendición tener el apoyo divino. Ahora, comprende, las bendiciones del amor alcanzarán al que honra a Dios, pero no serán disfrutadas por los que lo deshonran. ¿A qué me refiero con esto? Hay una gran diferencia entre que llegue una oportunidad y alguien la aproveche teniendo el apoyo divino. Si la oportunidad es de acostarse en una hamaca, la persona que tiene el apoyo divino viene, se acuesta en la hamaca, descansa, su cuerpo se recupera, su mente se relaja. Pero la persona que carece del apoyo divino está pensando, está angustiada por todos sus problemas, y aunque esté acostado en la hamaca, no disfruta la experiencia. ¿Por qué? Porque es lo que el salmista decía: pues aunque se levante un ejército contra mí, aunque 10 millares de gente se levanten contra mí, ¿qué pasa? Que está diciendo, aunque se levanten un montón de problemas, aunque se levanten un montón de situaciones, Él va a estar con su corazón confiado en el Señor. Pero ¿qué pasa? El que no tiene el apoyo divino no siente aquella paz y aquella tranquilidad que la Biblia dice que solo Dios da. Y es que en este marco el Señor afirma la fe de los que le honran, dándoles un lugar como invitados en su casa. Ya lo hemos estudiado en los Salmos, que los que deshonran a Dios no van a ser tratados como invitados, entonces van a andar de aquí por allá, lejos de la protección de Dios, que como anfitrión atiende a sus invitados. Ahora, ciertamente por eso, con 2 consecuencias serias, hemos dicho: 1, cuando no honramos a Dios y su palabra, nos falta sabiduría. Tenemos entendimiento, posiblemente, pero nos falta sabiduría.
Segundo, no tenemos el apoyo divino. Vienen las casualidades, vienen las cosas que Dios hace para alcanzarnos con su amor y misericordia y no las podemos disfrutar porque no está el apoyo divino. Pero también hay efectos internos de la rebeldía, que cuando mencionamos el punto número 3 de los beneficios es que mantenemos una mejor salud. Pero ahora consideremos las consecuencias o el efecto interno de la rebeldía y vamos a poder comprender por qué es mejor la salud como uno de los beneficios de cumplir nuestro rol como padre. Uno de los efectos internos de la rebeldía, podemos decirlo que, lo hemos de dividir en 3. Y antes que otra cosa, debemos de decir que son consecuencias personales que experimentamos al no cumplir con el rol de Dios, aparte de lo que ya mencionamos anteriormente. Todos ellos tienen que ver, las 3 cosas que he de mencionar, tienen que ver con la salud mental y la estabilidad emocional del individuo. Consecuencia interna de la rebeldía número 1, culpa y vergüenza. Cuando no cumplimos el rol como padres, nuestro corazón se llena de arrepentimientos. Conforme el tiempo va pasando, estos se acentúan en la mente, llevándonos una y otra vez a la tortuosa pregunta: ¿qué hubiera pasado si? Y es que el arrepentimiento es algo que prácticamente no tiene una salida fácil. ¿Por qué? Porque nadie puede regresar el tiempo y cambiar las cosas. Ciertamente, una persona puede afirmar que el arrepentimiento no está en él, que aunque pueda decir qué es lo que pasa, en el fondo de la mente se cuestiona: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera cumplido mi rol de padre? Yo le hubiera dicho esto a mi hijo, a mi hija. Y son preguntas difíciles porque, aunque podemos afirmar que no nos afecta, que el hecho que debido a la mala conducta existe un cuestionamiento social, espiritual, y que está allí directamente sobre los afectados. Y nosotros podemos utilizar la negación como mecanismo de defensa, pero esto va a implicar un desgaste con el tiempo y es difícil emocionalmente aparentar lo que no se siente. Este desgaste, este aparentar lo que no sentimos, al final viene y alcanza al individuo y experimenta sentimientos de culpa y de vergüenza. Y esta vergüenza por dentro tiene una afectación que va dañando y mermando el buen semblante, con la pregunta que se repite una y otra vez: si hubiera sido un mejor padre, ¿qué hubiera pasado? Y esta herida que prácticamente nos hacemos cada vez que nos hacemos ese cuestionamiento, esta herida que cada vez la abrimos, que nos va dejando cicatriz tras cicatriz tras cicatriz, porque pasa un tiempo y luego viene otra vez el cuestionamiento, y pasa un tiempo y viene otra vez el cuestionamiento. Y es que hay muchas personas que se están mortificando hoy en día por los errores que han cometido como padres, pero ciertamente, incluso te puedo decir con convicción que el más ateo que puede existir llega a experimentar las expectativas propias o sociales de la paternidad. Y esto puede llevarle al cuestionamiento: ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un mejor padre? Entonces, un efecto interno de la rebeldía, algo que afecta nuestra salud, es la culpa y vergüenza por producto del desarrollo continuo de arrepentimientos en cómo educamos a nuestros hijos. Ahora, otra consecuencia es el daño a la autoestima y la autoimagen, como el cumplimiento
de mi rol de padre si no lo he efectuado como conviene. Es esperado por Dios, como decíamos, es esperado por la sociedad. Hay una presión y los padres, al no cumplir el rol, pueden llegar a sentirse incompetentes por no estar proporcionando el apoyo emocional o adecuada disciplina a los hijos. Además de la expectativa, tendemos, y aquí es donde surge el daño a la autoestima y a la autoconfianza, porque tenemos la tendencia humana a la autocomparación, es decir, venir y compararnos con otros. Es decir, hay una expectativa social, ¿verdad? Hay una expectativa espiritual, ¿cierto? Pero también está la expectativa individual, que proviene de nuestro innato deseo de superación y realización como padres. Es decir, el título de padre es algo que obtenemos desde el momento que lo somos padres. Entonces es un título que, fíjate bien, mientras estemos vivos, y toma el hecho, aunque muramos, si tenemos un hijo, aun cuando hayamos muerto, ese joven, ese niño, ese adulto es nuestro hijo. Igual, aunque él muera, nosotros fuimos padres porque tuvimos un hijo. Es decir, es un título que nos seguirá de por vida y ciertamente no nos lo podemos quitar. Entonces, sea consciente o inconscientemente, venimos y nos comparamos. Y si no hemos cumplido bien nuestro rol de padre, nos comparamos negativamente con otros padres. Y tristemente muchas veces lo que vemos es que parece que ellos tienen todo bajo control. Y ese hecho hace una mortificación que nos hace sentir incompetentes, como le hemos dicho, inadecuados, insuficientes. Por lo tanto, nuestra autoestima y nuestra autoimagen se daña por la percepción que tenemos de nosotros mismos como padres. Y entonces, cuando estamos con nuestra autoestima, nuestra autoimagen dañada, viene cualquier persona y puede abusar. Fíjate bien en esto, puede abusar del daño en tu autoestima o tu autoimagen. Puede ser que te estén faltando el respeto y como tú te sientes mal porque no has cumplido tu rol, entonces tú permites ese daño. Tú permites que te sigan faltando el respeto porque tienes tu autoimagen, tu autoestima dañada. No eres capaz de poner límites, como en la serie que tenemos de límites personales, límites de poder. Pero no es capaz de poner límites para procurar tu autorrespeto, tu autoestima está dañada. Es decir, tenemos tres fuentes. Acá, cuando no cumplimos el rol de padres, pues tenemos la expectativa de cómo nos vemos nosotros mismos, de cómo nos mira la sociedad, aún de cómo nos mira Dios. ¿Cuántas personas se sienten indignos de acercarse a Dios porque no han cumplido con las expectativas de Dios en su rol como padres? Ahora, pero aún en este punto, cualquier punto que hayamos llegado, que hayamos caído, podemos decir que tenemos a Jesucristo, que es experto profesional en sanar y reparar todo de nosotros porque Él nos hizo. Otra de los efectos internos de la rebeldía. Hemos hablado de primero la culpa y la vergüenza. Hemos hablado del daño a la autoestima o autoimagen. Pero también hablemos un poco de la ansiedad y estrés, porque los padres tienden a sentir responsabilidad por las acciones de los hijos. De igual manera, la sociedad los responsabiliza siempre indirectamente cuando los hijos son mayor de edad, porque se atribuye, no lo educaron los padres, pero cuando son menores de edad, pues hay una responsabilidad directa que tienen que llevar los padres en la formación, en la educación de estos chicos. Por lo tanto,
la preocupación de las consecuencias de sus acciones como padre y de las acciones de sus hijos se vuelve una fuente de ansiedad y estrés. Un estudio de la Asociación Americana de Psicología del 2021, con número 0893-3200, que fue publicado en la Journal of Family Psychology en 2021, demostró que los padres que perciben sus esfuerzos de crianza como ineficaces tienen más probabilidades de experimentar ansiedad. Y ciertamente es que el estudio prácticamente que se ha realizado, estudios que se han realizado son numerosos, donde se menciona que la crianza de los hijos tiene un impacto tanto como para el criador como para el que recibe la crianza, que son los hijos. Entonces, ansiedad y estrés han de alcanzar a aquel que no cumple su rol como padre. Pero vamos a hablar del efecto, la consecuencia número 4, que es los efectos externos de la rebeldía. Ahora, un efecto externo, y lo ponemos en esta categoría porque nos vamos a hablar un poco de la depresión y el aislamiento social, porque los elementos mencionados en el punto anterior nos pueden llevar a un estado de depresión que tiende a profundizarse, esto por la sensación de haber fallado, la incapacidad de hablar de los arrepentimientos con otras personas, o pensamiento que todos están observando lo mal que hicimos, aunque no estén pensando ni remotamente en nosotros. Pero la idea, la noción que se graba en nuestra mente, por no poder hablar de esto, del arrepentimiento que sentimos, no poder cambiar en el tiempo, nos hace aún más difícil la situación de relacionarnos. Fíjate bien, la persona cuando siente que todos lo miran, que todos lo critican, si tiene esa impresión, va a experimentar en su cuerpo esa crisis aunque no exista. Es decir, su mismo pensamiento, su misma fe en que le están todos criticando y señalando en ese momento, aunque en ese momento no lo estén haciendo, le lleva a hacerse daño a su propio cuerpo, le lleva a caer en una depresión. Y como piensa que todos le están juzgando en todo momento, prefiere aislarse. Entonces, ese daño es un efecto externo de la rebeldía, pero muchas veces creado, porque si bien hay crítica, la crítica no es eterna ni está siempre sobre nosotros. Y es acá donde en este punto recomendamos como tips y pensamientos bíblicos recurrir a la comunión con Jesucristo, porque este es capaz de tratar esa condición de depresión y aislamiento social, porque lo que requiere es la exposición al mensaje del Evangelio para que ese mensaje llegue a lo más profundo, donde está el daño emocional, donde está el daño en el corazón. La palabra penetra y hasta lo más profundo del ser. Y cuando está la exposición a la palabra de forma continua, cuando se va generando el deseo de querer el cambio, y ese deseo de querer el cambio va llevando a la persona a invertir tiempo en seguir escuchando más y más de la palabra de Dios. Entonces, cuando empieza a ocurrir eso, empieza a quitarse la callosidad del corazón, empezamos a un proceso de sanación. Y ese proceso, mientras seguimos oyendo la palabra de Dios, nos permite llegar a tener el entendimiento, pero también la sabiduría para tomar acciones de cambio. Si es posible aún y nuestros hijos están vivos, pedirles perdón. Si es posible aún y podemos tomar nuevas riendas y empezar a jugar bien nuestro rol en la crianza de los hijos, pues tomamos rienda, pero es el escuchar de la palabra de Dios, la comunión con Jesucristo, de la cual tanto hablamos en tips y pensamientos bíblicos, la que va a generar ese efecto de sanidad. Y es por eso, mi estimado, que conocer el rol que hemos de tener como padres es tan importante. Quiero hablar también un poco de otra de las consecuencias externas
de no cumplir nuestro rol como padre, y no podemos dejar por fuera la afectación de los hijos. Y para ello quiero mencionar 3 consideraciones en lo que es la afectación de los hijos. Primero, explicar cómo esto es parte del ministerio de la injusticia. Segundo, los efectos en niños y adolescentes. Tercero, los efectos en los hijos adultos. Así que escúchame un poco de tiempo, porque esto, si lo comprendimos, nos va a permitir tener otra visión de por qué el rol de padres es importante. Dice una consideración de la palabra de Dios que nos va a permitir mayor claridad. Ahora, el ministerio de la injusticia. Existen diversos estudios, ¿verdad?, que lo que hemos hablado en este tema, para considerar que privar a nuestros hijos de la adecuada corrección, enseñanza y modelaje les vamos a afectar directamente. Es decir, pero también, permíteme decirte lo que dice la palabra de Dios, cómo al no cumplir, al no colaborar con la verdad, estamos efectuando maldad. Ahora, fíjate en lo que dice Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice: ciertamente la ira de Dios viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Oye bien, cuando tú no cumples tu rol de padre, tú haces algo, y es que tú privas a tus hijos de la corrección, privas a tus hijos de la enseñanza, privas a tus hijos del modelaje. Es decir, tú al no cumplir tu rol de padre, tú estás privando a tus hijos de estos 3 elementos importantísimos. Y esto, déjame decirte, es injusticia para con tus hijos. Es injusto que tú les prives. Tú puedes decir: no, pues yo no soy muy sabio, no soy muy entendido, pero tú algo te ha dado Dios. Y por eso que te ha dado Dios es esos pensamientos que tú puedes transmitir para evitarles que les vaya mal. Cuando tú los privas de eso, al no cumplir tu rol, al no buscar de Dios, tú cometes injusticia. Y eso la Biblia dice que eso es maldad, porque esa maldad obstruye la verdad. Es decir, obstruye el fluir de Dios en tu hogar. Tú, cuando obstruyes el fluir de Dios en tu hogar, tú estás haciendo maldad, porque el rol que Dios puso es que tú les proporciones esa enseñanza, esa corrección, ese modelaje a tus hijos, no que tú los prives. Es injusto que tú los prives. Entonces, cuando tú privas a tus hijos, tú estás colaborando con el ministerio de la injusticia, tú estás haciendo maldad. Ahora, y déjame decirte, eso es tan visual que los efectos en niños y adolescentes están presentes. ¿Efectos como cuáles? Bueno, hay problemas del desarrollo emocional y social. Cuando le falta una validación positiva a tu hijo, a tu hija, si no lo tienen de ninguno de sus padres, los niños o adolescentes van a buscar validación en comportamientos negativos o en relaciones tóxicas y poco saludables. Tú ves, no hay validación adentro en el hogar, se van a buscar afuera, aunque sean los peores caminos. Los niños sin adecuada supervisión o apoyo en sus estudios van a experimentar dificultades para desarrollar hábitos eficaces, van a tener dificultades, no van a poder poner atención. Porque si hay gritos, si hay conflictos en el hogar, porque el padre o la madre no está asumiendo su rol, si hay crisis, ellos están pensando en la crisis que van a tener que estar pensando y concentrándose en una clase. Ahora, cuando faltas al rol, cuando tú les privas de la corrección, enseñanza y modelaje, también hay un incremento en las decisiones impulsivas. En los niños y adolescentes, la falta de orientación y límites claros genera propensión a involucrarse en conductas problemáticas. Se toman acciones impulsivas y peligrosas. Tú recuerdas cuando mencionamos el estudio del Observatorio Espacial de Salud Mental Infanto-Juvenil de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Tú recuerdas que el 50% de los adolescentes han sentido alguna vez
que no merece la pena vivir, que el 18% ha admitido haber realizado algún intento de autolesión. Es un estudio hace mucho tiempo, no, es del 21 de octubre del 2024. Esa es la situación actual. Son hechos, son datos, son estudios. Pero ¿qué es lo que pasa? No cumplir el rol como padre afecta a nuestros hijos, y aunque sean adultos, déjame decirte uno de tantos efectos. Son dificultades. ¿Para qué? Asumir responsabilidades, como no tuvieron un modelaje. Dificultades para tomar en cuenta a Dios en sus decisiones, como nunca vieron cómo se hace. Dificultades para enfrentar los desafíos de la vida adulta. Qué difícil. Qué difícil. Tenemos el llamado como padres a cumplir el rol. Vamos a estar tocando la próxima semana el llamado como hijos, pero padres, tú que escuchas, eres padre, madre, déjame decirte, Dios te puso ahí por algo. No importa en qué punto hayas caído, puedes levantarte. Deja de estar autoconmiserándote. Piensa, reflexiona. Dios te llama a retomar las riendas de tu hogar, a retomar el modelaje, a retomar tu rol como padre. Tú no puedes. Puede ser, pero Jesús y tú son mayoría. Así que ahí donde estás, empieza hoy la restauración de tu hogar, cerrando tus ojos y diciendo: buen Dios y Padre Celestial, yo creo ciertamente en tu amor y tu misericordia. He oído tu palabra y he comprendido que necesito de ti, que necesito que tú obres en mi vida, en mi corazón. No he cumplido mi rol, Señor, pero han sido tantas las cosas que han ocurrido en mi vida, muchas de ellas porque no te he tomado en cuenta. Ahora te pido, Señor, que me perdones, que me restaures. Permíteme exponerte mi dolor, exponerte mi rebelión, exponer todos los errores que he cometido solo a ti. Perdóname, Señor. Por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario te pido que me perdones, que me restaures, que limpies mi vida, mi corazón, que perdones mis pecados. Porque yo sé que no está en las palabras bien bonitas, está, Señor, en la confianza que ponemos en ti, Jesús, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Límpiame, restáurame, Señor. Permíteme que pueda cumplir mi rol como Padre. Permíteme exponerme a tu palabra para aprender, para conocer, para poder crecer en mi vida espiritual y desempeñar mejor mi función en el hogar. En esta hora, Señor, restaura mi vida, restaura mi corazón, restaura mi mente. Quita aquellos pensamientos depresivos, estresantes, ansiosos, aquellas consecuencias, esas oportunidades que no he visto. Perdóname, abre mis ojos para ver las oportunidades para aprender y crecer en tu camino, en lo material, Señor. Ayúdame a modelarle a mis hijos. En esta hora te ruego que rompas toda atadura que me haya estado estorbando, que quiebres toda fortaleza del enemigo, que permita, Señor, que pueda desempeñar mi función, mi rol como padre, como madre, que pueda hacer tu voluntad. Ayúdame, necesito tu ayuda, exponme a tu palabra, permíteme aprender y crecer, conocer más de ti cada día, para seguir tus caminos, para obedecer tus mandatos. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú estás obrando en mi vida, Señor. Ahora te ruego por mis hijos. Te imploro, Señor, yo sé que no va a ser fácil, pero te imploro que tú me ayudes a influir en su vida positivamente, para que tu mano poderosa, Señor, toque sus corazones también. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la oportunidad que me has dado de oír tu palabra y te ruego que me permitas seguir aprendiendo y en su momento congregarme también para testificar de tus maravillas. Gracias, Señor. Amén y amén.
Bueno, si has oído este programa, pues nos alegramos mucho que hayas llegado hasta este momento. Te invitamos a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Somos Tips y Pensamientos Bíblicos. Te invitamos a suscribir y compartir de la palabra de Dios. Es una bendición para nosotros aprender juntos. Y recuerda, no vamos a correr,